Los asilos de ancianos son lugares de descanso y tranquilidad, o al menos, eso es lo que todos creen. Pero entre pasillos silenciosos y habitaciones solitarias hay sombras que se mueven, susurros en la noche y miradas perdidas que parecen ver algo más. Prepárate para escuchar relatos escalofriantes ocurridos en asilos, porque algunos residentes nunca se han ido. La anciana que sabía cuándo iban a morir. Siempre he pensado que el miedo más real no proviene de los gritos o de las figuras que se mueven en la oscuridad. No, el verdadero terror está en lo inevitable, en aquello que sabes que va a pasar pero que no puedes detener. Me llamo Lorena, tengo 29 años y trabajé como enfermera en un asilo en Oaxaca. Este lugar, situado en una vieja casona del siglo XIX, siempre tuvo un aire pesado, como si las paredes guardaran secretos que nadie estaba dispuesto a contar. Sin embargo, nunca imaginé que mi experiencia allí me dejaría marcada para el resto de mi vida. El asilo tenía una rutina estricta. Las comidas eran a la misma hora, las rondas nocturnas siempre seguían el mismo patrón y los residentes, en su mayoría personas mayores con problemas físicos o mentales, vivían sumidos en el mismo ciclo repetitivo. Pero había una persona que destacaba por encima de los demás, Doña Carmen. Era una mujer de unos 80 años, delgada, con el cabello recogido en un moño gris y una mirada que siempre parecía estar enfocada en algo que nosotros no podíamos ver. Siempre estaba sentada en el rincón del comedor, cerca de una ventana que daba al jardín trasero, un lugar donde nadie más se atrevía a sentarse. Doña Carmen era distinta. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos la escuchaban. Al principio, pensé que simplemente tenía una personalidad peculiar, pero pronto me di cuenta de que había algo más en ella. Todo comenzó una mañana, mientras servíamos el desayuno. Doña Carmen, en voz baja, le dijo a uno de los residentes, don Esteban, que disfrutara mucho su día porque pronto estaría descansando. Don Esteban rió nerviosamente y se alejó, como si hubiera escuchado una broma incómoda. 3 días después, lo encontraron sin vida en su cama. El médico dijo que había sido un ataque al corazón, algo que no era extraño en personas de su edad. Aunque nos dolió la pérdida, nadie conectó el comentario de Doña Carmen con lo ocurrido. Al fin y al cabo, ¿cómo podría una anciana saber algo así? Pero entonces, sucedió de nuevo. Esta vez fue con una compañera del personal, Ana. Mientras recogía los platos sucios del comedor, Doña Carmen la miró fijamente y le dijo que debería despedirse de sus seres queridos. Ana se lo tomó a la ligera, incluso bromeó sobre ello con nosotros. 5 días después, tuvo un accidente automovilístico fatal al salir del turno de la noche. El ambiente en el asilo cambió después de eso. Los residentes comenzaron a evitarla, y el personal, incluido yo, hacía lo posible por no cruzar miradas con ella. Sin embargo, todos sabíamos que, cuando Doña Carmen hablaba, algo terrible iba a suceder. Era como si pudiera ver más allá de nosotros, como si su presencia misma estuviera conectada con la muerte. Los rumores entre el personal se intensificaron. Algunos decían que era una bruja, otros, que tenía algún tipo de pacto con algo oscuro. Yo intentaba mantenerme al margen de esas conversaciones, pero no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. El siguiente episodio que presencié me dejó helada. Una tarde, Doña Carmen se acercó a don Ricardo, un hombre mayor que solía leer en voz alta para los demás. Ella le tocó el hombro y le dijo que pronto terminaría su historia. Don Ricardo, confundido, no le dio importancia, pero esa misma noche lo encontraron desplomado en el sillón de la sala común, con el libro abierto sobre su regazo. La escena era tan tranquila que, por un momento, parecía que solo estaba durmiendo, pero al acercarnos, supimos que estaba muerto. A esas alturas, ya nadie quería estar cerca de Doña Carmen. Su rincón en el comedor quedó prácticamente vacío, y solo ella se sentaba allí, mirando por la ventana con esa expresión inescrutable. Algunos empleados incluso intentaron convencer al director del asilo de que debía ser trasladada a otro lugar, pero no había razón médica para hacerlo. Después de todo, era una mujer tranquila, no tenía problemas de salud significativos y no había hecho nada que pudiera considerarse peligroso.
Al menos, no físicamente. Mi curiosidad y mi temor hacia ella crecieron con cada incidente. Había noches en las que no podía dormir, preguntándome cómo era posible que supiera lo que iba a pasar. ¿Era solo una coincidencia? ¿O realmente tenía algún tipo de conexión con la muerte? Decidí observarla más de cerca, intentando encontrar una explicación lógica a todo esto. Comencé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Por ejemplo, siempre llevaba un rosario de cuentas negras en la mano, pero nunca la vi rezar con él. A veces movía los labios, pero no emitía sonido alguno. Además, cada vez que alguien fallecía, doña Carmen parecía más serena, como si ya estuviera esperando la noticia. Todo llegó a un punto crítico una madrugada. Era mi turno de noche y el asilo estaba en silencio. Mientras hacía mi ronda, pasé cerca del comedor y, para mi sorpresa, vi a doña Carmen sentada en su rincón, mirando hacia el jardín. No debía estar allí, ya que los residentes tenían que estar en sus habitaciones a esa hora. Me acerqué para decirle que regresara a su cuarto, pero al hacerlo, noté que estaba murmurando algo. No podía entender las palabras, pero sonaban como un rezo extraño, como si estuviera invocando algo. De repente, se detuvo, levantó la mirada y me vio directamente. Fue entonces cuando me dijo algo que nunca olvidaré: pronto será tu turno, Lorena. El miedo me paralizó por un momento, pero luego reaccioné y la escolté de vuelta a su habitación. Durante el resto de la noche, no pude dejar de pensar en sus palabras. ¿Qué había querido decir? ¿Era otra de sus predicciones? ¿Acaso iba a morir pronto? Al día siguiente, traté de actuar con normalidad, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Los días pasaron, y aunque no ocurrió nada inmediato, comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y los residentes parecían más inquietos de lo habitual. Algunos se quejaban de escuchar ruidos extraños durante la noche, como pasos en los pasillos vacíos. El personal estaba al límite y muchos comenzaron a buscar trabajo en otros lugares. Yo misma consideré renunciar, pero algo me decía que no debía irme aún, como si tuviera que enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Una noche, mientras revisaba los registros médicos, escuché un ruido proveniente del comedor. Al acercarme, encontré una silla volteada y el rosario de doña Carmen en el suelo. No había rastro de ella en ningún lado. Alarmada, comencé a buscarla por todo el edificio, pero parecía haber desaparecido. Fue entonces cuando me atreví a mirar por la ventana que daba al jardín trasero. Ahí estaba ella, de pie bajo el viejo árbol que dominaba el centro del jardín. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, y parecía estar mirando algo que yo no podía ver. No sé qué me impulsó a salir al jardín, pero lo hice. Cuando me acerqué, doña Carmen levantó la cabeza y me miró, con una expresión que no podría describir. Entonces, señaló hacia el suelo. Al mirar, noté algo que me heló la sangre: había un montón de tierra recién removida, como si alguien hubiera estado cavando. No había herramientas cerca, y la tierra parecía haberse levantado sola. Antes de que pudiera reaccionar, doña Carmen me dijo: aquí es donde terminarás. Me alejé de ella lo más rápido que pude y corrí de regreso al edificio. No dije nada a nadie, pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente, doña Carmen ya no estaba en su rincón ni en su habitación. Había desaparecido por completo. Nadie la volvió a ver y los rumores sobre su paradero se multiplicaron. Algunos decían que había fallecido y que su cuerpo nunca fue encontrado, otros creían que simplemente se había ido, llevándose consigo su oscuro conocimiento. Yo dejé mi trabajo en el asilo poco después, incapaz de seguir allí. Hasta el día de hoy, sigo pensando en lo que viví. Nunca sabré si las palabras de doña Carmen eran una advertencia, una maldición o simplemente el desvarío de una mente anciana. Pero cada vez que veo un rincón vacío en algún lugar, no puedo evitar recordar su mirada y las palabras que me dijo aquella noche. El cuarto prohibido.
Cuando acepté el trabajo como cuidador nocturno en el asilo Santa Clara, en Monterrey, nunca pensé que lo que experimentaría ahí cambiaría mi percepción de lo que es real y lo que no. Todo empezó como un empleo temporal, algo para ganar dinero mientras terminaba mis estudios de enfermería. El edificio era viejo, un caserón con más de 100 años de antigüedad que alguna vez había sido un orfanato. Conservaba ese aire melancólico y pesado de los lugares llenos de historia y tragedia, pero en mi primer recorrido por las instalaciones no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, no creía en supersticiones ni leyendas. El asilo tenía 4 pisos, pero el cuarto estaba cerrado con candado. Me explicaron que no se usaba desde hacía décadas porque ahí se guardaban muebles y cosas viejas. Nadie subía, ni siquiera durante el día. No le di más vueltas, el trabajo no requería que me acercara a ese piso, así que lo ignoré. Mi rutina consistía en caminar por los pasillos, vigilar a los residentes y asegurarme de que todo estuviera en calma. La mayoría de los ancianos estaban en etapas avanzadas de demencia o tenían problemas de movilidad, así que mis noches eran tranquilas. Sin embargo, había algo en el ambiente del lugar que nunca me permitió sentirme completamente cómodo. Había una sensación constante de estar siendo observado. A veces, mientras revisaba los pasillos, me daba la impresión de que algo se movía en mi visión periférica, como si alguien se escondiera a propósito. Pero cuando giraba la cabeza, no había nada ni nadie. Me repetía que era mi imaginación, el efecto de las sombras proyectadas por las lámparas viejas que iluminaban tenuemente los corredores. Un detalle que siempre me inquietó, aunque nunca lo mencioné, era que en el tercer piso, justo bajo el cuarto cerrado, las luces parpadeaban constantemente. Cada noche, sin falta, el pasillo de ese nivel parecía más oscuro que los demás, como si la electricidad evitara funcionar bien allí. Los ancianos que dormían en ese piso a menudo balbuceaban cosas incomprensibles durante la noche, como si estuvieran soñando algo perturbador. La verdadera pesadilla comenzó en mi tercera semana de trabajo. Era una noche particularmente silenciosa. Incluso los ruidos habituales, como los pasos de algún residente o el crujir de las paredes, parecían haberse apagado por completo. Estaba revisando mi lista de pendientes cuando escuché algo diferente. Era un ruido que no debería haber estado ahí, una risa infantil. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de entender lo que acababa de oír. La risa no era lejana ni amortiguada, era clara, como si viniera de un lugar cercano. El asilo no tenía niños. Ningún visitante estaba permitido a esas horas, y mucho menos un menor. Sentí un nudo en el estómago, pero decidí seguir el sonido para comprobar qué estaba ocurriendo. La risa me llevó al tercer piso, al final del pasillo oscuro. Caminé despacio, con la linterna en la mano, esperando encontrar alguna explicación lógica. Sin embargo, mientras más me acercaba al origen del sonido, más sentía que algo no estaba bien. La risa había cambiado, ahora parecía acompañada por un ruido rítmico, como el balanceo de algo pesado. Cuando llegué al final del pasillo, noté que la puerta que llevaba al cuarto piso, la que siempre estaba cerrada con candado, estaba entreabierta. No había ninguna señal de que el candado hubiera sido forzado. Simplemente estaba abierta, como si alguien hubiera decidido cruzar ese umbral prohibido. Subí las escaleras lentamente, tratando de calmar mis nervios. Al llegar al cuarto piso, me encontré con un pasillo cubierto de polvo, con muebles viejos apilados a los lados. Las ventanas estaban tapiadas, dejando entrar solo pequeños rayos de luz de la luna que atravesaban las rendijas de la madera. El sonido de la risa infantil seguía ahí, más fuerte ahora, junto con el crujido de algo que se movía. Seguí avanzando hasta llegar al fondo del pasillo, donde había una puerta entreabierta. La empujé con cuidado, y lo que vi dentro me paralizó. Era una habitación grande, llena de cunas antiguas. La pintura de las paredes estaba desgastada y el techo tenía manchas de humedad. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue una de las cunas, que se movía sola, balanceándose de un lado a otro con un ritmo constante. Por un momento, pensé que estaba perdiendo la razón. Pero entonces lo vi. Una figura pequeña, sentada dentro de la cuna. Era una niña.
No tendría más de 6 o 7 años. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados y llevaba un vestido blanco que parecía tan viejo como el edificio mismo. Estaba jugando con las barandas de la cuna, empujándolas para mantener el balanceo. No debería haber niños en el asilo. Lo sabía. Traté de moverme, de decir algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo invisible me estuviera obligando a quedarme quieto, a observar. La niña giró la cabeza lentamente y sus ojos se cruzaron con los míos. Eran oscuros, profundos, como pozos que no tenían fondo. De repente, dejó de jugar. Se levantó de la cuna con movimientos extrañamente rígidos y antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia la pared más cercana. Pero no se detuvo. Simplemente atravesó la pared, como si no estuviera ahí, y desapareció. El silencio que quedó en la habitación era ensordecedor. Apenas podía respirar. No sabía qué hacer. Miré la cuna que todavía se balanceaba ligeramente, como si el movimiento de la niña aún estuviera ahí. Salí de la habitación tan rápido como pude, bajé las escaleras y me encerré en la oficina del primer piso. Esa noche no pude hacer más rondas. Al día siguiente, hablé con uno de los empleados más antiguos del asilo. Sin entrar en detalles, le mencioné que había subido al cuarto piso y que algo extraño había ocurrido. Su rostro cambió de inmediato. Me dijo que no debía haber ido allí, que ese lugar estaba cerrado por una razón. Fue entonces cuando me contó la historia. Décadas atrás, cuando el edificio era un orfanato, hubo un incendio en el cuarto piso. Algunos niños lograron escapar, pero varios quedaron atrapados. Murieron en las habitaciones del fondo, incluyendo el cuarto de las cunas. Desde entonces, se decía que el lugar estaba maldito, que los espíritus de los niños nunca habían encontrado paz. Dejé el trabajo poco después. No podía quedarme más tiempo en ese lugar, sabiendo lo que había visto. Hasta el día de hoy, sigo recordando la risa de esa niña y la forma en que me miró. No sé si lo que vi era un espíritu, un recuerdo atrapado en las paredes del asilo o simplemente mi mente jugando conmigo. Pero lo que sí sé es que algo ocurrió en ese cuarto, algo que nunca podré olvidar. El anciano que no envejecía. Hay cosas que uno no espera encontrar en un lugar como un asilo. Uno piensa en ancianos tranquilos, en rutinas monótonas y en una atmósfera cargada de nostalgia. Pero nadie te prepara para lo extraño, lo imposible, lo que no tiene explicación. Mi nombre es Rosa, tengo 34 años y trabajé como enfermera en un asilo en un pequeño pueblo de Jalisco. Mi experiencia ahí es algo que, a pesar de los años que han pasado, no puedo borrar de mi mente. Lo que viví me dejó con más preguntas que respuestas, y hasta el día de hoy no sé si quiero saber la verdad. El asilo estaba en las afueras del pueblo, rodeado de campos y árboles que, al atardecer, parecían tragarse la luz del sol. Era un edificio viejo, con una arquitectura colonial que, a pesar de su deterioro, mantenía un aire de dignidad. La mayoría de los residentes eran personas mayores sin familia, hombres y mujeres que habían llegado ahí para pasar sus últimos días en paz. Todos eran iguales, frágiles, marchitos por los años. Excepto don Javier. Don Javier era diferente. Desde el primer día que lo vi, su apariencia me llamó la atención. No lucía como los demás residentes. Su postura era erguida, sus movimientos ágiles y sus ojos tenían una intensidad que no era normal en alguien de su edad. Lo más extraño era que, según el registro, llevaba más de 20 años viviendo en el asilo. Pero si no lo hubiera leído con mis propios ojos, jamás lo habría creído. Don Javier no parecía tener más de 60 años, a pesar de que debía estar cerca de los 80. Los otros empleados hablaban poco de él, pero no porque no tuvieran historias que contar. Era como si todos supieran que había algo raro en él y preferían no mencionarlo. Es mejor no meterse en cosas que no entiendes, decía uno de los cuidadores más antiguos cuando le pregunté. No le di mucha importancia al principio.
Pensé que eran rumores, exageraciones de personas aburridas que habían trabajado ahí demasiado tiempo. Pero poco a poco, comencé a notar cosas que no tenían sentido. Don Javier siempre se mantenía al margen de los demás residentes. Rara vez participaba en las actividades grupales y nunca se le veía en las áreas comunes por mucho tiempo. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación, la número 16, en el ala más antigua del asilo. La habitación tenía una pequeña ventana que daba al patio trasero, donde pasaba horas observando algo que nunca pude identificar. Había una calma inquietante en su forma de estar ahí, como si el tiempo no significara nada para él. Un día, mientras le llevaba su medicamento, me atreví a preguntarle por qué no parecía envejecer. Lo hice con una sonrisa, medio en broma, esperando que se riera o me respondiera con algún comentario casual. Pero no lo hizo. En lugar de eso, me miró fijamente, con una expresión seria, como si estuviera evaluando si debía decirme la verdad o no. Finalmente, con voz baja, me dijo que había hecho un pacto. No dijo con quién ni cómo, solo que el pacto lo había liberado del paso del tiempo. Me reí nerviosamente, pensando que era una de esas cosas extrañas que los ancianos a veces dicen, pero la intensidad en su mirada me dejó inquieta. Después de esa conversación, no pude dejar de pensar en lo que había dicho. Comencé a prestar más atención a don Javier. Noté que siempre llevaba un anillo de plata con un diseño que no lograba identificar, una especie de símbolo que no parecía pertenecer a ninguna cultura que conociera. También me di cuenta de que nunca comía con los demás. Su bandeja de comida siempre permanecía intacta cuando la retirábamos. Algunos decían que apenas dormía, pero nunca parecía cansado. Lo más perturbador ocurrió una noche de turno, cerca de la medianoche. Estaba haciendo mi recorrido por los pasillos, asegurándome de que todos los residentes estuvieran en sus habitaciones. Cuando pasé por la puerta de don Javier, vi luz saliendo por debajo de la rendija, como si tuviera una vela encendida. Eso no era permitido por cuestiones de seguridad, así que toqué suavemente para avisarle. No hubo respuesta. Decidí abrir la puerta, y lo que vi me dejó sin palabras. La habitación estaba llena de un olor extraño, como una mezcla de tierra mojada y metal. La cama estaba vacía, perfectamente tendida, y la luz provenía de una especie de lámpara pequeña colocada en el piso, proyectando sombras alargadas en las paredes. Pero lo más desconcertante era lo que había en el centro de la habitación, un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser ceniza. Dentro del círculo, había pequeñas figuras hechas de madera, como muñecos, dispuestas en posiciones extrañas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Salí de la habitación y cerré la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. No podía explicarlo, pero sentí que había invadido algo que no debía. Al día siguiente, volví a revisar la habitación, pero no había rastro del círculo ni de las figuras. Todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Unas semanas después, don Javier desapareció. No hubo aviso, ni rastros de que se hubiera ido por su cuenta. Simplemente no estaba. Las cámaras de seguridad no mostraban nada inusual. Lo buscamos por todo el asilo y en los alrededores, pero fue como si se hubiera desvanecido. En su habitación, lo único que encontramos fue una nota sobre la almohada que decía, "El tiempo ha llegado". Era una frase simple, pero cargada de un peso que nadie pudo ignorar. Después de su desaparición, las cosas en el asilo cambiaron. Algunos empleados comenzaron a renunciar, incapaces de soportar la atmósfera extraña que parecía haberse intensificado. Los residentes empezaron a hablar de cosas que veían por la noche, sombras que se movían en los pasillos, ruidos que no podían explicar. Incluso los cuidadores más escépticos comenzaron a admitir que había algo fuera de lo normal en el lugar. Yo también decidí irme poco tiempo después. No podía soportar la sensación de que algo me observaba, algo que no podía ver. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente con don Javier ni qué significaba la nota que dejó. Pero a veces, cuando cierro los ojos, recuerdo su mirada y la calma inquietante con la que vivía. Era como si supiera algo que los demás no podíamos comprender,
como si hubiera visto más allá del velo de lo que llamamos realidad. Y entonces, pienso en el pacto del que habló. ¿Qué tipo de acuerdo podría hacer que alguien escapara del tiempo? ¿Qué precio tuvo que pagar? Tal vez nunca lo sabré. Pero hay noches en las que, en el borde del sueño, siento como si algo estuviera cerca, esperando. Y aunque no quiero admitirlo, parte de mí sabe que don Javier nunca se fue del todo. La monja negra. No sé si lo que viví en aquel asilo en Durango fue una advertencia, un mal presagio o simplemente una coincidencia trágica que escapaba a cualquier explicación lógica. Lo único que sé con certeza es que algo estaba profundamente mal en ese lugar. No era solo el aire pesado de los pasillos o la melancolía de los ancianos, era algo más. Algo que nunca pude ver con mis propios ojos, pero cuya presencia se sentía, como si estuviera siempre al acecho. Trabajé en el asilo San Rafael durante 2 años. Era un edificio enorme, construido a principios del siglo XX, con paredes de piedra desgastada y techos altos que parecían amplificar cada sonido. Aunque había sido renovado varias veces, conservaba un aire lúgubre, como si los años no hubieran podido borrar las cosas que habían ocurrido ahí. Según algunos documentos antiguos, antes de convertirse en un asilo, el edificio había sido un convento. La mayoría de mis compañeros no hablaba mucho al respecto, pero los ancianos sí lo hacían. Los residentes más lúcidos decían que por las noches se podía ver a una monja vestida de negro caminando por los pasillos. No era una historia que contaran a la ligera, lo decían con un temor genuino, como si recordar su presencia les hiciera revivir algo que querían olvidar. Según ellos, cuando alguien veía a la monja negra, esa persona estaba condenada. Decían que no importaba qué tan saludable o joven fueras, si la veías, morirías en una semana. Al principio pensé que era una de esas historias que circulan entre los ancianos para entretenerse o asustarse entre ellos, pero con el tiempo me di cuenta de que los empleados también creían en ella. Era un secreto no oficial, un tema que evitaban discutir, pero que todos conocían. Nunca llegué a ver a la monja negra, pero sí vi cómo el miedo que generaba afectaba a los demás. Algunos empleados evitaban hacer rondas nocturnas en ciertas áreas del edificio, especialmente en los pasillos del segundo piso, donde decían que se aparecía con mayor frecuencia. Los residentes que mencionaban haberla visto solían entrar en un estado de pánico que les duraba días. Algunos ni siquiera salían de sus habitaciones. Pero siempre que alguien afirmaba haberla visto, algo malo ocurría después. Una de las experiencias que más marcó mi tiempo en el asilo fue la de Marta, una compañera con la que solía hacer los turnos nocturnos. Marta era práctica, directa y, sobre todo, escéptica. No creía en fantasmas ni en nada que no pudiera explicarse con hechos. Siempre se reía de las historias de los ancianos, diciendo que eran simples delirios de mentes cansadas. Pero todo cambió una noche. Era una madrugada tranquila, de esas en las que todo parece estar en calma. Marta y yo estábamos en la oficina revisando los registros cuando ella decidió salir a dar una ronda rápida. No tardó más de 10 minutos, pero cuando regresó, su rostro estaba pálido y su respiración era irregular. Me miró como si quisiera decirme algo, pero no lo hizo. Intenté preguntarle qué había pasado, pero solo negó con la cabeza y volvió a sentarse frente al escritorio. El resto de la noche permaneció callada, evitando cualquier tipo de conversación. Al día siguiente, durante el cambio de turno, Marta finalmente me confesó lo que había ocurrido. Dijo que mientras caminaba por el pasillo del segundo piso, sintió como si alguien estuviera observándola. Giró la cabeza hacia el fondo del corredor y vio una figura. Era una mujer alta, con un hábito negro que se confundía con las sombras. Marta no pudo ver su rostro porque estaba cubierto por un velo, pero lo que más la perturbó fue que la figura no se movía. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como si la estuviera esperando. Marta no era de las que se asustaban fácilmente, pero lo que vio la dejó inquieta. Cuando lo contó a otros compañeros, algunos la escucharon con atención, mientras que otros se rieron, diciéndole que seguramente había sido un juego de luces o su imaginación.
Marta intentó convencerse de que eso era cierto, pero algo en su actitud cambió después de esa noche. Ya no era la misma. Se la veía nerviosa, distraída, como si siempre estuviera esperando que algo sucediera. 5 días después, ocurrió el accidente. Marta estaba subiendo unas cajas pesadas al almacén del tercer piso cuando, según los testigos, perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. La caída fue brutal. Murió al instante. Nadie pudo explicar cómo había ocurrido, porque Marta era muy cuidadosa en su trabajo. Pero lo que más me inquietó fue el comentario de uno de los residentes. Mientras los paramédicos retiraban su cuerpo, un anciano que había estado sentado cerca de la entrada del almacén murmuró: «La monja ya se la llevó». Después de la muerte de Marta, el ambiente en el asilo cambió por completo. Incluso los empleados que se mostraban escépticos comenzaron a evitar el segundo piso por la noche. Los residentes hablaban de sombras que se movían en los pasillos, de puertas que se cerraban solas y de pasos que resonaban cuando no había nadie cerca. Algunos empleados renunciaron, incapaces de soportar la atmósfera de tensión constante. Yo intenté mantenerme fuerte. Me repetía a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Pero entonces, una noche, mientras hacía mi ronda en el segundo piso, sentí algo que no puedo describir. No vi a la monja negra, pero la sensación de que alguien estaba allí conmigo era abrumadora. El aire estaba pesado, y cada paso que daba parecía más difícil. Llegué al final del pasillo, frente a una ventana que daba al patio, y sentí que no debía mirar hacia atrás. Fue un instinto, algo primitivo, que me obligó a seguir caminando sin detenerme. Esa fue la última vez que subí al segundo piso de noche. Renuncié al asilo poco tiempo después. No podía seguir trabajando en un lugar donde el miedo era constante, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difuminaba cada día más. Hasta el día de hoy, pienso en Marta y en lo que pudo haber visto aquella noche. Me pregunto si realmente fue la monja negra la que marcó su destino o si todo fue una coincidencia trágica. Sin embargo, hay algo que no puedo ignorar. Unos meses después de haber dejado el asilo, recibí un mensaje de un antiguo compañero. Me dijo que otro empleado había visto a la monja negra y que, una semana después, había fallecido en un accidente similar al de Marta. Tal vez fue otra coincidencia. O tal vez no. Tal vez hay cosas que no podemos entender, cosas que habitan en los rincones más oscuros de lugares como ese asilo, esperando el momento para manifestarse. A veces, en las noches más tranquilas, cuando cierro los ojos, siento que esa figura está ahí, en algún lugar, esperando. Y aunque nunca la vi, sé que no necesito verla para temerla. La maldición del rosario. Hay cosas que parecen inofensivas, incluso sagradas, pero que, por razones que no alcanzamos a comprender, están impregnadas de algo que no pertenece a este mundo. Nunca creí en objetos malditos, en historias de superstición que parecían más cuentos de abuelas que realidades. Pero después de lo que viví en el asilo San José en Michoacán, ya no estoy tan seguro. A veces, lo que menos esperas puede convertirse en el portal hacia algo que no tiene explicación. Y un simple rosario, una vez considerado un símbolo de protección, puede transformarse en un heraldo de la muerte. El asilo estaba en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Era un lugar tranquilo, con una estructura antigua pero bien conservada. Las habitaciones eran austeras, pero cómodas, y los residentes eran en su mayoría personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias o que no tenían a dónde ir. Mi trabajo era sencillo: cuidar de ellos, asegurarme de que estuvieran bien alimentados y de que tomaran sus medicamentos. Todo parecía normal al principio, hasta que conocí a Doña Isabel. Doña Isabel era una mujer que siempre me pareció diferente al resto. A pesar de tener más de 80 años, su mirada era vivaz, intensa, como si guardara secretos que nadie más podía comprender. Siempre llevaba consigo un rosario, uno que nunca dejaba de apretar entre sus dedos. Era un rosario antiguo, de cuentas negras y brillantes, con una cruz de plata desgastada por los años.
Decía que ese rosario había sido un regalo de su madre y que lo había acompañado durante toda su vida. Para ella, era más que un objeto, era su conexión con algo más grande, algo divino. Todo cambió cuando, un día, doña Isabel perdió su rosario. Nadie supo cómo ni dónde ocurrió. Ella lo buscó desesperadamente, revisando cada rincón de su habitación, pidiendo ayuda al personal e incluso a otros residentes. Durante semanas, su humor cambió por completo. Pasó de ser una mujer fuerte y tranquila a alguien consumida por la ansiedad. Decía que sin su rosario no podía dormir, que se sentía desprotegida. Pero por más que buscamos, el rosario no apareció. Una noche, mientras hacía mi ronda, decidí pasar por su habitación para ver cómo estaba. La encontré sentada en su cama, con la mirada perdida en la ventana. Había algo extraño en su expresión, algo que no había visto antes. Parecía resignada, como si supiera que el final estaba cerca. Esa fue la última vez que la vi con vida. A la mañana siguiente, la encontramos sin vida en su cama. No había señales de sufrimiento, simplemente se había ido, como si se hubiera rendido. Lo más extraño ocurrió después de su muerte. Mientras recogíamos sus pertenencias, su hija llegó al asilo para llevarse sus cosas. Entre las sábanas de la cama, encontró el rosario que doña Isabel había perdido. Estaba ahí, debajo de su almohada, como si hubiera estado escondido todo ese tiempo. Nadie pudo explicar cómo llegó ahí, pero la hija de doña Isabel lo tomó y se lo llevó con ella. Esa misma noche, 3 residentes murieron en circunstancias extrañas. Uno de ellos fue encontrado sentado en su silla de ruedas, con los ojos abiertos, mirando hacia el techo. Parecía haberse detenido en medio de un pensamiento, como si algo lo hubiera sorprendido. Otro fue hallado en el pasillo, como si hubiera intentado salir de su habitación pero no lo hubiera logrado. El tercero murió en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho, en una posición que nadie recordaba haberle colocado. Las muertes no parecían tener relación, pero ocurrieron con horas de diferencia, y el asilo se sumió en un estado de temor silencioso. La noticia del rosario no tardó en extenderse entre los residentes y el personal. Decían que estaba maldito, que la muerte de doña Isabel lo había cargado de una energía oscura. Algunos creían que el objeto se había convertido en un vínculo entre este mundo y el otro, un portal por el que las almas quedaban atrapadas. Los rumores crecieron cuando la hija de doña Isabel, que se había llevado el rosario, falleció en un accidente automovilístico apenas 2 días después. La historia del rosario comenzó a convertirse en una especie de leyenda dentro del asilo. Algunos decían que lo habían visto moverse solo, como si las cuentas se deslizaran por el hilo sin que nadie las tocara. Otros aseguraban haber escuchado algo parecido a un zumbido leve cuando pasaban cerca de la habitación de doña Isabel, aunque el cuarto ya estaba vacío. El personal comenzó a evitar esa área del asilo y las noches se volvieron más inquietantes. Parecía que la presencia de doña Isabel, o algo relacionado con ella, no había abandonado el lugar. Una noche, mientras revisaba las habitaciones, pasé cerca del antiguo cuarto de doña Isabel. La puerta estaba cerrada, pero sentí algo extraño al estar frente a ella. El aire era pesado y una sensación de incomodidad me invadió. Decidí entrar, convencido de que no había nada de qué preocuparse, pero lo que vi me dejó helado. En el centro de la cama estaba el rosario. Era imposible, porque todos sabíamos que la hija de doña Isabel se lo había llevado. Sin embargo, ahí estaba, intacto, con su cruz de plata brillando débilmente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. No me atreví a tocarlo. Cerré la puerta y regresé a la oficina, intentando convencerme de que alguien había colocado el rosario ahí como una broma de mal gusto. Pero cuando revisé el registro del turno, confirmé que era el único empleado trabajando esa noche. Nadie más podría haberlo hecho. Después de ese incidente, decidí renunciar. No podía seguir trabajando en un lugar donde sentía que algo oscuro y desconocido estaba siempre presente. Antes de irme, escuché que el rosario había desaparecido de nuevo. Algunos dijeron que un empleado lo había tomado por curiosidad, pero nunca se confirmó quién había sido. Lo único que sé es que, semanas después de mi partida,
recibí la noticia de que ese empleado había fallecido en un accidente doméstico. Una lámpara había caído sobre él mientras dormía. Hasta el día de hoy, no sé qué pensar del rosario. ¿Era realmente un objeto maldito? ¿O todo fue una serie de coincidencias trágicas? A veces, cuando estoy solo en casa y el silencio se hace demasiado profundo, me viene a la mente la imagen de doña Isabel, sentada en su cama, con ese rosario entre las manos. Y me pregunto si, de alguna manera, lo que ocurrió en el asilo fue una advertencia, un recordatorio de que hay cosas que no debemos intentar comprender. El ritual de medianoche. Hay secretos que nunca deberían ser revelados. Hay lugares donde las sombras no son simplemente una ausencia de luz, sino algo vivo, algo que espera, algo que se alimenta de lo que ignoramos. Era 1998 cuando trabajé como cuidador nocturno en un asilo en Guanajuato. Acepté el empleo porque necesitaba dinero y el turno nocturno me ofrecía algo que creí conveniente: silencio, tranquilidad y la oportunidad de dedicar mis días a otras cosas. Pero nunca imaginé que aquel trabajo iba a convertirse en una experiencia que marcaría mi vida para siempre. El asilo Casa de los Olivos estaba situado en las afueras del pueblo, rodeado de terrenos vacíos y árboles que parecían retorcerse hacia el cielo, como si intentaran alcanzar algo inalcanzable. Era un edificio viejo, construido originalmente como una hacienda en el siglo XIX. Los pasillos eran largos, con techos altos que acentuaban la soledad de las noches. A pesar de las remodelaciones, el lugar conservaba un aire inquietante, como si el tiempo no hubiera logrado borrar todo lo que había sucedido ahí. El personal era reducido, y la mayoría de mis compañeros preferían no hablar mucho sobre el asilo. Sin embargo, fue una de las enfermeras, Carmen, quien me contó algo que llamó mi atención. Me dijo que algunos ancianos tenían la extraña costumbre de levantarse a medianoche y reunirse en el patio trasero. Según ella, nadie sabía exactamente qué hacían, pero decía haberlos visto sentados en círculo, murmurando cosas que no podía entender. Cuando le pregunté más al respecto, simplemente me dijo que no me metiera, que era mejor no saberlo. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia en ese momento. La primera vez que escuché algo inusual fue una noche particularmente tranquila. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando, al pasar cerca del patio trasero, noté un leve movimiento entre las sombras. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, el ambiente era diferente. Había algo en el aire, una especie de tensión que no podía explicar. Decidí no investigar más y seguí con mi trabajo, aunque no podía quitarme de la cabeza lo que Carmen me había contado. Con el paso de los días, empecé a notar patrones. Siempre alrededor de la medianoche, algunos residentes salían de sus habitaciones y se dirigían al patio trasero. Lo hacían en silencio, con movimientos lentos pero decididos, como si estuvieran siguiendo un ritual. Durante mis rondas, pasaba por sus habitaciones y las encontraba vacías, las camas deshechas, pero sin señales de que algo estuviera mal. No me atreví a seguirlos, aunque la curiosidad comenzó a crecer en mí como una sombra que no podía ignorar. Fue en una noche sin luna cuando finalmente decidí averiguar qué estaba ocurriendo. Me aseguré de que los demás residentes estuvieran en sus habitaciones y salí al patio trasero. La noche estaba en completo silencio, excepto por un leve murmullo que provenía de algún lugar cerca de los árboles. Caminé despacio, con la linterna apagada para no llamar la atención. Al llegar al patio, los vi. Un grupo de unos 6 ancianos estaba sentado en círculo. Tenían velas encendidas frente a ellos, cuyos débiles destellos proyectaban sombras inquietantes en sus rostros. En el centro del círculo había algo que no podía distinguir claramente, pero parecía un objeto cubierto por una tela oscura. Estaban murmurando algo, pero no era español. Era un idioma que nunca había escuchado antes, una combinación de sonidos que no tenían sentido pero que parecían cargar un propósito. Por un momento, me quedé inmóvil, intentando entender lo que veía. Ninguno de ellos parecía notar mi presencia.
Sus ojos estaban cerrados y sus labios se movían al unísono como si estuvieran siguiendo una especie de mantra. El aire a su alrededor parecía más pesado y las llamas de las velas parpadeaban de una forma que no correspondía con el viento, como si algo invisible las estuviera perturbando. No sé cuánto tiempo pasé observándolos, pero de repente uno de ellos abrió los ojos. Me vio y su rostro, que había estado neutral, cambió por completo. No había enojo ni sorpresa en su expresión, sino algo más. Era una mirada vacía, como si en ese momento no quedara nada humano en él. Los demás se dieron cuenta de mi presencia y se giraron hacia mí. El murmullo se detuvo de golpe y el silencio que siguió fue tan profundo que me hizo sentir que el mundo entero había dejado de moverse. Sin decir nada, me di la vuelta y regresé al edificio. No sé cómo, pero mis pies parecían moverse solos, como si mi cuerpo entendiera que no debía quedarme ahí un segundo más. Esa noche, no pude dormir. Intenté convencerme de que lo que había visto no era nada más que un grupo de ancianos rezando, quizás una tradición extraña que no entendía. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. En los días siguientes, varios residentes comenzaron a enfermar de forma repentina. Personas que, aunque mayores, estaban relativamente saludables, de pronto se debilitaban sin razón aparente. Los médicos no encontraban explicaciones. Uno tras otro, los ancianos que habían estado en el círculo comenzaron a morir. Sus muertes no eran violentas, pero había algo perturbador en ellas. Todos fallecían con la misma expresión en el rostro, una mezcla de miedo y resignación. La atmósfera en el asilo se volvió insoportable. Los empleados evitaban el patio trasero, y los residentes comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos hablaban solos, mientras que otros parecían desconfiar de todos, incluso de los cuidadores. Había noches en las que, durante mis rondas, sentía que alguien me seguía, pero cuando volteaba, no había nadie. Las luces de los pasillos parpadeaban con más frecuencia y los monitores de los pacientes emitían pitidos intermitentes, aunque no mostraran fallas evidentes. Lo que más me perturbó fue encontrar, una madrugada, un pequeño símbolo dibujado con ceniza frente a la puerta de mi habitación. Era un círculo, similar al que había visto en el patio, con líneas que se cruzaban en su interior formando una especie de estrella. Nadie en el asilo pudo darme una explicación de cómo había llegado ahí, y aunque intenté limpiarlo, la marca parecía resistirse, como si estuviera grabada en el suelo. Finalmente, decidí renunciar. No podía seguir en un lugar donde sentía que algo oscuro estaba creciendo, algo que no entendía pero que parecía observarme desde las sombras. Hasta el día de hoy, me pregunto qué era lo que los ancianos hacían en esas noches. ¿Era un ritual? ¿Estaban intentando protegerse de algo? O, peor aún, ¿estaban invocando algo? A veces, cuando cierro los ojos, veo esos rostros iluminados por las velas, los labios moviéndose en ese idioma incomprensible. Y aunque he tratado de olvidar, hay noches en las que me despierto de golpe, sintiendo que el círculo aún está ahí, en algún lugar, esperando que alguien más lo complete. La enfermera de blanco. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran un recurso para entretener o asustar, algo que las personas inventaban para llenar los vacíos de una rutina monótona. Pero lo que viví en el asilo San Agustín en Chihuahua me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre el mundo. No soy alguien dado a las supersticiones, pero lo que ocurrió durante mi tiempo ahí sigue atormentándome. Me pregunto si realmente todo fue real o si el cansancio me jugó una mala pasada. Pero no importa cuánto lo racionalice, hay algo que no puedo explicar. Y eso es lo que más me aterra. El asilo estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona que parecía detenida en el tiempo. Rodeado de árboles secos y caminos polvorientos, el edificio era un antiguo hospital de mediados del siglo XX que había sido reacondicionado para albergar a personas mayores. Sus muros blancos estaban manchados por la humedad y el techo, cubierto de tejas rojas, crujía con el viento.
Desde el primer día noté que el lugar tenía algo peculiar, como si cargara con el peso de los años y de las historias que habían quedado atrapadas en sus paredes. No tardé mucho en escuchar los rumores. Según los residentes y algunos empleados, durante las madrugadas aparecía una enfermera vestida de blanco caminando por los pasillos. La describían con un uniforme antiguo, del estilo que se usaba en los años 50, completo con cofia y zapatos blancos. Algunos decían que solo se dejaba ver cuando un paciente estaba cerca de la muerte, mientras que otros aseguraban que era una especie de espíritu que cuidaba de los residentes. Al principio, me reí de las historias. Pensé que eran exageraciones, tal vez un intento de darle algo de emoción a un lugar tan monótono. Pero pronto descubrí que no todos los rumores carecen de fundamento. Mi turno era el nocturno. No me molestaba, porque las noches en el asilo solían ser tranquilas. Los residentes dormían, y las pocas emergencias que surgían eran manejables. Sin embargo, siempre había algo extraño en la atmósfera a partir de la medianoche. Los pasillos, iluminados por débiles luces amarillas, se sentían interminables y el silencio era tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. A menudo me encontraba revisando los monitores de los pacientes más delicados, verificando que todo estuviera en orden. Uno de esos pacientes era don Andrés. Don Andrés había llegado al asilo hacía unos meses, después de sufrir un derrame cerebral que lo dejó postrado en una cama. Los médicos no daban muchas esperanzas de que mejorara, y su estado se había deteriorado rápidamente. Durante mis rondas nocturnas, siempre me detenía en su habitación para comprobar su estado. Era un hombre delgado, con el rostro hundido y las manos marcadas por el paso del tiempo. Respiraba con dificultad, y los monitores que registraban su ritmo cardíaco y oxígeno mostraban valores preocupantes. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, y me aseguraba de que estuviera lo más cómodo posible. La noche en que todo ocurrió comenzó como cualquier otra. Los pasillos estaban vacíos, y el único sonido era el de los monitores en las habitaciones. Estaba revisando unos registros en la oficina cuando, por el rabillo del ojo, vi algo moverse en el pasillo. Al principio pensé que era uno de mis compañeros, pero cuando levanté la mirada, no había nadie. Dejé de escribir y salí al pasillo. La luz era tenue y no vi nada fuera de lo común, pero algo me llevó a caminar hacia el cuarto de don Andrés. Cuando llegué, noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Eso me extrañó, porque siempre la dejábamos cerrada para que los pacientes pudieran descansar sin ser molestados. Empujé la puerta con cuidado y vi que todo parecía en orden, excepto por un detalle. El monitor que registraba los signos vitales de don Andrés mostraba valores mucho mejores que los que había visto durante semanas. Era imposible. Apenas unas horas antes, sus niveles eran críticos y ahora parecían los de un hombre mucho más joven y saludable. Mientras trataba de procesar lo que veía, noté algo más. El aire en la habitación se sentía diferente. No era el frío habitual de la noche, sino algo más, una especie de quietud pesada que hacía que todo pareciera detenido. Miré hacia la cama, y fue entonces cuando lo vi. Junto a don Andrés había una figura. Era una mujer, de pie, con un uniforme blanco impecable y una cofia perfectamente colocada. Estaba de espaldas, inclinada hacia él, como si lo estuviera revisando. Mi primer pensamiento fue que era una compañera de trabajo, pero algo en su postura me hizo dudar. Su figura era rígida, y el uniforme no era como los nuestros. Era mucho más antiguo, como los que había visto en fotografías de décadas pasadas. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se enderezó y salió de la habitación, caminando con pasos firmes hacia el pasillo. Corrí tras ella, pero cuando llegué al pasillo, no había nadie. Revisé cada esquina, cada puerta, pero era como si se hubiera desvanecido. Regresé a la habitación de don Andrés, pero todo estaba igual que antes. Los monitores seguían mostrando valores normales y él parecía descansar tranquilo. Al día siguiente, don Andrés despertó. Contra todo pronóstico, se sentó en su cama y pidió agua. Los médicos no podían explicarlo. Era como si hubiera recibido una segunda oportunidad de vivir.
Durante los 2 días siguientes, su estado siguió mejorando y hasta bromeó con algunos de los empleados. Parecía un milagro, pero todo cambió al tercer día. Esa noche, don Andrés comenzó a agitarse. Estaba inquieto, murmurando cosas que nadie podía entender. Me pidieron que lo vigilara, así que pasé horas en su habitación, observándolo. Poco antes del amanecer, don Andrés abrió los ojos y me miró. Su expresión era tranquila, casi resignada. Antes de cerrar los ojos para siempre, dijo algo que me dejó helado. Ella me preparó para partir. Don Andrés falleció esa mañana. Los médicos dijeron que su cuerpo no pudo soportar más, pero nunca pudieron explicar cómo había mejorado tan repentinamente antes de morir. Cuando retiré las sábanas para preparar su cuerpo, encontré algo que me dejó sin palabras. Sobre la almohada, justo donde había estado su cabeza, había una pequeña mancha. No era sangre ni ningún líquido corporal. Era una marca gris, como si alguien hubiera dejado la huella de una mano que no debería haber estado allí. Después de la muerte de don Andrés, no volví a ver a la enfermera de blanco. Pero otros empleados comenzaron a reportar cosas similares. Decían que pacientes críticos mejoraban de forma inexplicable, solo para fallecer días después. Y en cada caso, alguien mencionaba haber visto a esa mujer caminando por los pasillos. Renuncié al asilo poco tiempo después. No podía soportar la incertidumbre, la sensación de que algo más grande que yo estaba ocurriendo y de que no había forma de entenderlo. Hasta el día de hoy, me pregunto qué o quién era esa enfermera. ¿Un espíritu benévolo? ¿Un aviso de la muerte? O quizás algo que no puedo comprender del todo. Lo único que sé es que, aunque nunca volví a verla, siento que su presencia aún ronda mis recuerdos, como si estuviera esperando que algún día me tocara a mí. La habitación 23. Siempre he sido una persona escéptica. No me dejo llevar por cuentos de fantasmas o historias paranormales. Crecí creyendo que todo en la vida tiene una explicación lógica. Pero lo que viví en el asilo donde trabajé en la Ciudad de México es algo que no he podido olvidar. Por mucho que lo intente, no encuentro una respuesta que me permita dormir tranquilo. Quizá contar esto me ayude a cerrar ese capítulo, aunque una parte de mí sabe que las puertas que se abren hacia lo desconocido nunca se cierran del todo. El asilo era un edificio antiguo, con techos altos, pasillos interminables y paredes que parecían absorber el tiempo. Aunque había sido remodelado en varias ocasiones, algunas áreas conservaban ese aire opresivo que solo los lugares cargados de historia tienen. Había habitaciones repartidas en 2 pisos, pero había una en particular que siempre estaba cerrada, la número 23. Desde el primer día, nos dijeron que no la usáramos. No hubo explicaciones claras, solo una advertencia simple que los empleados más antiguos seguían al pie de la letra. No la abras, no importa la razón, dijeron. Y yo, como todos, acepté la regla sin hacer preguntas. Al principio, no le di importancia. Había muchas habitaciones disponibles y la rutina diaria del asilo era suficientemente demandante como para andar preocupándome por una habitación cerrada. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que la habitación 23 era un tema tabú. Los residentes evitaban pasar por ese pasillo. Incluso los más desorientados, aquellos que deambulaban por los corredores sin rumbo fijo, parecían instintivamente mantenerse lejos de esa puerta. Si alguna vez tocaban el tema, lo hacían con una expresión de temor en el rostro, como si recordar algo les pesara demasiado. Las primeras semanas en el asilo transcurrieron sin incidentes. Pero llegó un día en el que todas las habitaciones estaban ocupadas y un nuevo residente, un hombre llamado Don Mateo, llegó sin previo aviso. No teníamos espacio disponible. La única opción era abrir la habitación 23, aunque eso iba en contra de las reglas. Algunos empleados se negaron rotundamente, pero el director, un hombre pragmático que no creía en supersticiones, ordenó que se abriera. Es solo una habitación más, dijo. No podía estar más equivocado.
La llave estaba guardada en una caja metálica dentro de la oficina principal. Cuando la tomé, sentí algo extraño, una incomodidad que no puedo describir con exactitud. Subí al segundo piso, acompañado por el director y otro compañero. Nos detuvimos frente a la puerta. Era idéntica a las demás, pero por alguna razón parecía más pesada, más fría al tacto. Cuando giré la llave y empujé, la puerta se abrió con un sonido áspero, como si no hubiera sido movida en años. La habitación era como cualquier otra, una cama sencilla, un pequeño armario y una ventana que daba al patio trasero. Sin embargo, el aire dentro era diferente, denso, como si el espacio estuviera lleno de algo que no podías ver pero que podías sentir. Incluso el director, que se mostraba escéptico, pareció incomodarse. Dejamos que don Mateo se instalara, y aunque noté que también se veía intranquilo, no dijo nada. Esa noche, mientras hacía mi ronda, decidí pasar por el pasillo del segundo piso para asegurarme de que todo estaba en orden. Cuando llegué cerca de la habitación 23, sentí que el ambiente había cambiado. El aire estaba más frío y el silencio era más profundo, como si el mundo entero hubiera decidido detenerse alrededor de ese lugar. Me quedé de pie por unos segundos frente a la puerta, pensando en tocar, pero algo me detuvo. Una sensación inexplicable, como si algo dentro de mí supiera que no debía hacerlo. A las 2 de la madrugada, el grito de don Mateo rompió el silencio del asilo. Corrí hasta la habitación, seguido por otros empleados. Cuando abrimos la puerta, lo encontramos encorvado en una esquina, temblando, con los ojos abiertos de par en par. Estaba en estado de shock, incapaz de hablar coherentemente. Sus manos señalaban hacia el techo. Miré hacia arriba, pero no vi nada, solo la superficie de yeso manchada por los años. Sin embargo, el miedo en sus ojos era tan real que era imposible ignorarlo. Don Mateo fue trasladado a otra habitación esa misma noche. Parecía estar más tranquilo, pero no volvió a mencionar lo que vio, o al menos no de una manera que pudiéramos entender. Solo repetía una frase en voz baja, como un mantra: ella está aquí. Ella está aquí. Esa mañana, lo encontramos muerto. Su cuerpo estaba rígido, con marcas profundas en su cuello, como si unas manos invisibles lo hubieran estrangulado. La noticia de su muerte se extendió rápidamente entre los residentes y el personal. Aunque el director intentó atribuirlo a un infarto, todos sabíamos que había algo más. Las marcas en su cuello eran demasiado precisas, demasiado humanas, pero nadie había entrado en su habitación. Las cámaras de seguridad no mostraron nada fuera de lo común. Era como si algo en la habitación 23 lo hubiera seguido, algo que no podía ser captado por nuestros ojos o nuestras máquinas. Después de la muerte de don Mateo, la habitación fue sellada nuevamente. Nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera durante el día. Sin embargo, los residentes comenzaron a reportar cosas extrañas. Decían que escuchaban pasos en el pasillo por las noches, pasos lentos que se detenían frente a sus puertas. Otros mencionaban ver sombras moviéndose por debajo de las rendijas, como si alguien estuviera caminando fuera de sus cuartos. Incluso los empleados comenzaron a evitar ese piso, prefiriendo tomar rutas más largas para no pasar por ahí. Yo intenté mantenerme escéptico, tratando de aferrarme a la lógica, pero un evento cambió eso por completo. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un sonido suave proveniente del segundo piso, como si algo estuviera siendo arrastrado. Subí, con la linterna en mano, y caminé por el pasillo. Cuando llegué frente a la habitación 23, noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta, a pesar de que había sido sellada con llave. Empujé la puerta con cuidado y vi que el cuarto estaba vacío. Sin embargo, en la pared sobre la cama, había algo nuevo, una marca oscura, una especie de mancha que no había estado ahí antes. Era grande, amorfa, como si algo se hubiera filtrado desde el techo. El olor era nauseabundo, una mezcla de humedad y algo metálico. Sentí que no debía estar ahí, que lo que fuera que había dejado esa marca no quería testigos. Cerré la puerta rápidamente y me alejé. Renuncié al asilo poco tiempo después. No podía seguir trabajando en un lugar donde sabía que algo inexplicable estaba ocurriendo.
Hasta el día de hoy, pienso en la habitación 23 y en lo que don Mateo pudo haber visto esa noche. Pienso en esas marcas en su cuello, en la sensación de que algo invisible te observa desde un lugar que no puedes identificar. Y aunque intento olvidarlo, hay noches en las que despierto de golpe, sintiendo que algo está parado al pie de mi cama, esperando a que abra los ojos.